Bueno, pues ya le contaba que los ataques contra candidatos se han incrementado en los últimos días. Le he dado cuenta de algunos casos como el que sucedió en Yanga, Veracruz, donde el candidato alcalde del PAN recibió 2 disparos en la cabeza y está grave. Y también el el ataque contra la candidata a alcaldesa de Cuitzeo por el PT y Morena, que afortunadamente pues, salió ilesa de esta agresión que se hizo desde Vehículos en Movimiento. Vamos a platicar con Rubén Salazar, director de la consultoría ETELECT, sobre el quinto informe de violencia política que han presentado. Esta consultoría pues, se ha convertido en el referente pues, relatar la situación de violencia. Y el dato más importante de este último informe es que ya este proceso electoral ha rebasado al de hace 3 años, al proceso electoral federal de hace 3 años en términos de violencia política. ¿Cómo está, Rubén? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días y Bueno, muy pues buenos días parece a todo que tu cada auditorio. vez que platicamos la cosa se pone peor, Rubén. Sí, este corte que mencionabas, de hecho, es del pasado sábado a las 23:59 horas. Estamos teniendo ya un promedio de 20, entre 20 y 25 agresiones por día, ya en esta recta final del proceso. De hecho, ya las agresiones por ahí de las 840. Sí. En estos últimos días se han incrementado sobre todo los ataques en eventos proselitistas, ya en este cierre, ¿no?, de campañas, muchas balaceras, e incluso hasta entre grupos de militantes de partidos rivales, ahí en Tabasco, hubo 2 heridos. Entonces esto nosotros lo estábamos previendo precisamente porque fue lo mismo que observamos, aunque no con la misma intensidad, hace 3 años. De hecho, de esas ya superamos esas 774 agresiones, como bien indicabas, del 2018, pero yo recuerdo de esas 774 agresiones de hace 3 años, por más de 100 ocurrieron solo el día de la elección. O O sea sea que, que sí, lamentablemente todavía pueden pasar cosas de aquí al 6 de junio, ¿no? sí, y están pasando, ¿no? Como este caso, otra vez Veracruz, estuvieron a punto de asesinar, de hecho está grave, el candidato de Yanga, un municipio también que pues no figuraba realmente en estos hechos de violencia, al menos desde el 18, y se está incrementando muchísimo, Sí. se expandiendo, ¿no?, este tipo de agresiones en Veracruz, que es el primer lugar Eso nacional. te iba a preguntar, es el primer lugar, ¿verdad? Sí, Veracruz en ataques. de estas 782 agresiones de este proceso del 21, 117 ocurrieron ahí, en Veracruz, que además lo de Veracruz es algo histórico lo que está pasando en el estado, porque es la primera vez que homologan sus elecciones municipales para renovar sus ayuntamientos con una elección federal concurrente. Sí. Esto es histórico. Y era una violencia que en Veracruz sí existía en los procesos locales que se desarrollaron durante la década pasada, Sí, me acuerdo producto de del caso infinidad de de reformas. Tantoyuca, ¿no? Sí, Por ejemplo. exacto, ¿no? Sí. Aunque no era tan visible por lo mismo, de que no empataban con estas elecciones federales. Ahora, pues, la verdad es que... Ahora, yo te podría decir el caso de Veracruz, además están en cabeza de la lista de 89 políticos asesinados, son 16 veracruzanos. En Veracruz ocurrió algo muy especial en este sentido. De los 89 políticos que tenemos hasta el día de hoy, 35 de ellos que han perdido la vida en atentados eran tanto candidatos como aspirantes. 8 eran de Veracruz, pero los 8 eran aspirantes en Veracruz, es decir, no les permitieron ni siquiera registrarse como candidatos en sus partidos. Y tenemos, antes de que iniciara el proceso, o sea, antes del 7 de septiembre del 2020, habían perdido la vida 5 veracruzanos que también aspiraban a cargos de elección. Es decir, ese fue el patrón de violencia allá. Ya, es decir, ustedes han contado 35 candidatos y Así es, aspirantes a nivel nacional. ¿Y de estos me dices cuántos son veracruzanos? son 8. Y los Son 8 8. aspirantes. De hecho, de esos 35 que tenemos plenamente confirmados, Sí. son 22 aspirantes más 13 candidatos que ya estaban registrados ante sus partidos. ¿Cuál fue el patrón de violencia desde el 18 que lo advertimos y pues parece ser que no se aprendió la lección y se repite ahora? Que los matan en el periodo de precampañas e intercampañas. Ahí es cuando los Antes de que matan, se cuando registren, son... digamos. Exacto, ¿no? Porque pues generalmente las investigaciones, pues en estos casos, cuando son aspirantes, no avanzan, ¿no? Es decir, las fiscalías los consideran pues como un homicidio común y corriente. Cuando ya son candidatos con registro, pues, son casos más mediáticos, ¿no? Claro. Tienen un mayor impacto y O sea, tienen, digamos por que la ende, mayor impunidad es prevalencia, sí. más frecuente cuando se asesina a alguien que todavía no se registra como candidato.
Sí, de hecho esto lo saben los agresores porque ya lo he comentado en varias entrevistas, la Ley General de Procedimientos de Instituciones y Procedimientos Electorales y las leyes homólogas, ¿no?, electorales de los 32 estados solo prevén medidas de seguridad personal para candidatos con registro entre sus partidos, no para aspirantes. Esto deberá ser algo que o se reformula a futuro o de plano mi recomendación es para muchos de los aspirantes pues de plano no anunciar sus aspiraciones, ¿no?, porque son el principal blanco, ¿no? Claro. Oye, Rubén, déjame preguntarte esto. De los 89 políticos asesinados, en cuántos de ellos hay un presunto sospechoso detenido? Pues mira, sí hay detenciones, de hecho en los 35, ¿no? Candidatos y aspirantes tenemos hasta el día de hoy registro de detenciones en 6 casos. No hay sentencias, ¿no? Es decir, se sigue todavía en estos procesos, apenas fueron vinculados, pero hay casos muy especiales como el del candidato de Movimiento Ciudadano en Landa de Matamoros, Querétaro. Ahí la línea de investigación fue un asunto de deuda por drogas, pero fíjate nada más, el presunto asesino de este candidato era el hermano de un candidato priista en esa misma entidad y presuntamente el cuerpo aparece en el predio de un líder de un partido político en ese mismo municipio, pero fue un asunto de drogas. Entonces, bueno, ese es el entorno que también prevalece, muchas grabaciones que se han dado a conocer que implican, por ejemplo, a la alcaldesa de Metepec, amenazando a familiares de adversarios políticos, y un sello de esta elección, Pascal, que estamos empezando a advertir, sobre todo ya desde el desarrollo del proceso y sobre todo en las campañas. Tenemos, por ejemplo, más de 278 amenazas, no es la variable más alta de todos los delitos que estamos evaluando en el indicador de violencia política, pero hay también, por ejemplo, ataques que han aumentado mucho, que los estamos abarcando en una variable que se llama infracciones en contra de la dignidad. Aquí se agrupan todos los actos de maltrato físico y o verbal en contra de candidatos, sobre todo en eventos proselitistas. Aquí sí son perpetrados por grupos políticos rivales que emplean armas de fuego, piedras, objetos, todo tipo de elementos, golpes, para pues irrumpir, ¿no?, en estos eventos proselitistas. Aquí tenemos ya casi 80 casos, y lo que te quería comentar aquí, yo considero que incluso muchos de estos grupos de choque que son enviados tienen hasta cierta asesoría jurídica, porque esta variable incluso es una falta cívica. Es decir, no implica prisión preventiva oficiosa para quien la cometa en caso de que las lesiones tarden en sanar menos de sale 15 libre, días. pues, ¿no? Salen libres. Y todo esto pareciera ser que están entrenados para hacerlo, ¿no? Y es lo que más vamos a ver el día de la elección, Ojo. Yo mi sugerencia para la Guardia Nacional, para el gobierno federal, los gobiernos estatales, sobre todo en aquellos estados donde tengamos información de que tendremos elecciones muy cerradas, incluyendo también elecciones a alcaldías, sí reforzar los perímetros de seguridad, hacer labor de inteligencia para saber dónde se están reuniendo estos grupos de choque, porque esto es lo más probable que vamos a ver el día de la elección. Actos de acoso y hostigamiento en centros de votación. Pues Rubén, como siempre, muy interesante y aleccionador platicar contigo. Gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, Pascal. Un abrazo. Un abrazo, Rubén Salazar, director de Etelect.